bonito, de verdad, que mantengas viva nuestra lengua autóctona, ¿no? De origen, eso es muy importante. Así es, porque nuestra música andina, sí, nuestro Cusco querido, tiene que representar. Totalmente. Es el poderío de la bandurria que suena para que cante Yolita Flor. Ella es Yolita Flor. Bienvenida desde Cusco para el Perú y el mundo. Hola Yolita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Mandarle saludo a todo el Perú y gracias por la invitación, mi querido es un Ricardo, gusto de verdad. tenerte. Gracias por abrirnos sus puertas. Radio Exitosa, muchísimas gracias por apoyar a nuestra música andina, nuestro folclore peruano. Gracias. Son cochayguna jaterejuna que iba a ir a Guasimanta Pachana Paikuita Marjaricuita Pachimiquichis. ¡Qué maravilla! Gracias. ¡Qué maravilla! Por favor, yo que no entendí el quechua, dime qué significa lo que has dicho, por favor. Bueno, estoy mandando saludos a todo el Perú, a todos los seguidores. Estoy mandando saludos desde Radio Exitosa. ¡Eso es! Ahí está Cusco y todo el Perú está conectadísimo. Gracias, con gracias. Exitosa, la voz de los que no tenemos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que puedas hablar el quechua! ¡Cómo me encantaría Bueno, poderlo! te cuento algo cortito, Sí. que yo hablaba solamente quechua hasta los 10 años. ¿Ah, sí? A los 10 años ingreso, más o menos a los 8, ingreso a la escuela y Ya. aprendo a hablar el castellano, el español. Sí. Que mira tú, qué locura, pero qué bonito, de verdad, que mantengas viva Y- nuestra lengua autóctona, ¿no? De origen, eso es muy importante. Así es, Vamos a porque hablar. nuestra música andina, Sí, nuestro Cusco querido, tiene que representar. totalmente, totalmente, Yolita Flor. Cuéntame, promocionando, presentando una canción. Así es. Ahí tenemos trabajando poco a poco, humildemente caminando. Ya en todo el sur estamos ahí ya prácticamente conquistando los corazones. Ajá. Ahora nos toca conquistar Lima, la capital, con nuestra música andina, con nuestro quechua, que es del Perú, ¿no? Pero en Que es Lima- lo nuestro. Pero en Lima siempre hay ahora hay muchos megaconciertos de música vernacular, de música andina y hay, o sea, tremendos shows donde se presentan diferentes exponentes de la música andina. Así es, mi querido Ricardo. Mañana estaremos en Coliseo Puno Internacional. Junto a grandes artistas estaremos presentes ahí. Y pasado mañana estaremos en Puerto Maldonado. Yo pienso que nadie debe tener vergüenza de sus raíces. ¿Pero por qué? Por Siempre supuesto. deben amar a sus raíces. Es que es muy importante, si no amamos lo nuestro, jamás podremos defenderlo. Nosotros somos pertenecemos, ¿no es cierto?, a un imperio tan poderoso y tan grande como fue el imperio del Tahuantinsuyo. Somos de una raza ancestral, somos de una raza poderosa, ¿no? Claro que sí. Yolita Flores, de la última resistencia de los incas. Eso. Vilcabamba, la convención. ¡Eso! ¡Yolita Flor! Porque yo quiero escuchar la canción de Yolita Flor. Yochi, trépala, por favor. Que gire esa polla. ¿Por qué no nos cantas, Yolita, tan poquitito? Así nomás. Para Silveria Taca, viuda de Quispe. ¡Eso! Santa Rosa Melgar, amo Boca España. ¿Cómo se llama esta Para canción? mi gente del sur del Perú. Esta canción se llama Urpicha Corazón, Soncocha Corazón. Urpicha, ¿qué significa urpicha? Urpicha es Perdóname que te amor. pregunte, pero yo no sé, mi amor. Amor. ¡Amor! ¡Urpicha! Aprendamos todos. Urpicha es amor en quechua. Y la otra palabra, Soncocha es corazón. urpicha es amor y soncocha, Corazón. corazón. Urpichas, soncocha. Y esta es Amapolay. Este es Amapola, un nuevo éxito que me he presentado. No soy compositora, sí tengo algunos temitas, pero soy intérprete, siempre respetando a los autores Sí, es de cada importante, canción, ¿no? siempre es importante. Con mucho respeto. Siempre es importante. ¿Y cómo es la vida de Yolita Flor? ¿Cómo es, por ejemplo, un show de Yolita Flor? ¿Es uno o son varios en un fin de semana? Sí, yo creo que sí. Todo el público, siempre el que me llama, el que me contrata, me dice, me gusta la alegría que pones en el escenario, me dicen, ¿no? Es por eso que tal vez me lleva, porque yo siempre estoy
pongo chispa, ¿Cuánto bailo. dura tu show, por ejemplo? Así? 2 horas. 2 horas, pero así con el público bailando, arriba. Toda, así es. Claro. Ahí aumentamos algo más. Es que Algo de 20, 15 minutos más, a veces el público pide Ah, más. no, y pues hay que claro, aumentarlo el más. público siempre tiene la razón y al público cuando está encendido, cuando el público está caliente, cuando el público ya está enganchado con tu show, no se le puede decir me voy. Así es. Hay mucha gente que llora porque yo creo que esta música de los años 60, 70 yo interpreto. Entonces, muchas personas recuerdan a sus seres queridos. Sí, Muchas totalmente. personas lo tienen en el recuerdo de su niñez, llevan estas canciones. Muy bien, mi querida Yolita Flor. ¿Y está enamorada Yolita Flor o no? No, me digas de la enamorada de pita, mi público, de nomás. su público. ¿Pero por qué? Pero le cantas al amor, le cantas al desamor. Le cantas a Por la ejemplo, traición. Amapolay. Sí. ¿Qué habla Amapolay? Amapolay, no kawakan. Chiniskanin, wairaskanin, chiniskiman, wairaskiman. Es tratado o basado en la naturaleza. Ya. ¿Sí? Esta canción está basado en la flora y fauna. Qué No es de desamor. No es de esa, pero no es tu única canción. Tienes otras canciones que sí hablan de Sí, amor. también, Lo sí. que pasa que bien víveres, Yolita Flor, me estás evadiendo el tema del amor. Eso es lo que está pasando contigo. Ah, pillina. No hay tiempo para el amor. No hay tiempo para el amor. Es que debe ser, es para el mundo, para los artistas. A veces es complicado encontrar el amor precisamente por esa actividad, ese trabajo que tienes que te obliga estar en distintos lugares, viajar por diferentes lugares del Perú. Así es, mi estimado Ricardo, que por ejemplo de aquí me voy de frente, Puerto Maldonado. A ver, cuéntame, ¿cómo va a ser tu itinerario? Este fin de semana, ¿cómo es el itinerario de Yolita Flor? Mañana estaremos en Coliseo Puno Internacional. ¿Te vas a Puno? No, aquí en Aquí Carretera Central. Ah, en la Sí, carretera central, ahí ya. estaremos. Y después el 24 nos vamos inmediatamente hacia Puerto Maldonado. Qué maravilla. Así es la vida del artista, chicos. Como también es bonito. Es bonito. Pero también tiene sus cositas que no es nada bonito. Como todo trabajo tiene sacrificio, ¿no? Ahí a veces te quedas botado en el desierto donde no hay nada, Sí, donde pues. no hay agua, donde no hay comida. Sí, Y eso. tienes que pasar frío, hambre, no es una No, en cosita, eso pues. tienes mucha razón. El trabajo, mucha gente dice, sí, pero el artista viene, canta, nos divierte, luego se va, pero no saben todo lo que hay detrás. No solamente los caminos agrestes, difíciles que a veces tienen que recorrer, muchas veces por tierra, porque a veces no se llega por avión, pero... Y también la producción, el trabajo de ensayo, los músicos, no es tan fácil como uno cree. Ah, súbete y canta. Así no es. Así no es. Así no es, chicos, así no es en ningún género. La cantante profesional no solo se prepara, ensaya, planifica, tienes que cuidar tu garganta, cambias de clima permanentemente. Eso es muy cierto, de verdad. La vez pasada, bastante yo trabajo por Juliaca. Fuerte, Entonces, frío. ahorita está fuerte el Fuerte frío, el frío. intenso, que a veces que ya no puedes aguantar. Pero el público yo creo que tiene gran poder de darte ese calor, ese ánimo, y no hay frío, no hay cansancio. No, ¿Tú sabes así- que hace poco vimos un video, justo que mencionas en Juliaca, de las chicas de Corazón Serrano, que tuvieron que subir a un show que eran como las 5, 4 y media de la mañana, pues supongo, a más horas, a más madrugada, el frío más recio, ¿no? Y tuvieron que subir todas protegidas, cubiertas, porque el frío pues era fortísimo. ¿Te ha así. pasado algo así a ti o no? Yo creo que algo peor, porque ¿Qué pasó? yo me sorprendí cuando he visto esa noticia. No puedo decir nada, pero mira, yo pasé algo peor, porque mira, como ves, yo subí así. ¿Ya? Se me ha congelado todos los 2 brazos, se me ha congelado, mis deditos se han quedado así. ¿Se te quedó así pegado al Así, micro? no funcionaba. No funcionaba. Cuando yo terminé el show, bajé, no funcionaba. podías podía, articular. No podía nada. ¿En No serio? podía hacer nada. Y había una fanática seguidora que me echó agua hervida a las manos y reaccioné. Agua hervida, no sentí nada. ¿No sentías el calor? No sentí. ¡Qué bárbaro! Me tomé como refresco agua hirviendo y reaccioné. Dios. Sí.
Entonces eso fue de repente el frío más fuerte que he resistido porque la cerveza echaban al piso, inmediatamente se congelaba. ¿Estás hablándome en serio? No, sí. No dudo. Y tengo un video en TikTok que está grabado. Ya. Yo canto con mis ojotas, ¿no? Claro. Pues el frío tengo que soportarlo por los pies. Claro. Entonces yo digo que el público es mi única fuerza, mi único motivo para darle ahí. Muy bien, Yolita, de verdad te felicito mucho por el trabajo que estás haciendo, por seguir, hacer que nuestra música vernacular, nuestra música andina, nuestra música, pues que es origen y raíz, esté presente en todos los lugares y los escenarios donde te presentas. ¿Cómo contactarte? ¿Cómo ubicarte? ¿Cómo llegar a ti por tus redes sociales? Cuéntame, por favor. Me ubican como Yolita Flor en nuestro TikTok, página oficial, nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube. Ahí están encontrando todos nuestros éxitos, música andina en quechua. Ahí está toda la información de Yolita Flor. Saludo a todo Cusco, a todo el Perú que en este momento nos está escuchando por los 95.5 aquí en Lima, pero nos está viendo en televisión, 6.1 televisión digital, 34 Movistar Claro TV canal 19. Gracias, Yolita Flor. Gracias. Mando un saludo especial para todo el Perú, en especial para mi Cusco querido, porque tiene que representar a nuestra música andina. Cusco tiene que representar. Gracias, ¡Qué maravilla, Yolita Flor!